¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy va a ser un vídeo totalmente diferente. Hoy no voy a salir de casa, tampoco lógicamente voy a pegar ni un solo disparo, pero va a ser un vídeo técnico. Quiero explicarte cuál es el funcionamiento de tu rifle de forma interna y os quiero hablar hoy de la válvula, cómo funciona la válvula del Krait MK1, cómo funciona también la válvula del Catran, cuál es su funcionamiento, qué pasa cuando se abre y sobre todo también quiero explicaros cómo funciona la válvula compensada, la válvula asistida, la válvula balanceada, equilibrada, cada uno lo llama de una forma diferente, de que monta la Krait MK2. ¿Cuál es la diferencia entre esa válvula, la válvula del Krait MK2 y la válvula del Krait MK1? ¿Por qué ahora con esta nueva válvula nuestros disparos son mucho más suaves y no necesitamos un martillo que golpee de una forma tan fuerte y brusca nuestra aguja de válvula? Así que nada, quédate en este vídeo, no te vayas porque creo que es muy importante que tú sepas también cómo funciona tu carabina por dentro y qué sucede después de cada disparo, cómo se abre la válvula y cómo se cierra y qué pasa dentro de esa válvula, sobre todo con este nuevo sistema que Air Max está introduciendo a sus carabinas. Esta válvula va introducida en la Krait MK2, me dijeron en el IWA que también estaba y la iban a introducir en la Mantis, así que nada, chicos, quedaros en este vídeo y os pongo una imagen desde arriba y ya os explico, espero no liarme mucho y sobre todo que puedas entender ese funcionamiento. Lógicamente en los comentarios de este vídeo puedes dejarme todas las dudas que tengas, así que nada, corto y empezamos, chicos. Ya tengo las tres válvulas por aquí desarmadas algunas y otras las tengo completamente montadas tal y como están instaladas dentro de cada uno de los rifles. Por aquí tenemos la válvula de la Krait MK1, tenemos aquí la válvula de la Catran en cualquiera de sus versiones y la válvula de la Krait MK2. Así que nada, si os parece os enseño un poco el funcionamiento de cada una de ellas para que, como decía hace un momento, vosotros podáis saber y entender el funcionamiento de esta pieza tan importante en cada uno de los disparos que hacemos. Bueno, chicos, pues nada, aquí tenemos el diagrama de una válvula de una Catran o incluso de una Krait, ¿vale? La Krait MK1, aunque veáis que son muy diferentes, realmente su funcionamiento es exactamente el mismo con una pequeña salvedad. ¿Y cuál es? Que la Krait MK1 tiene un eje de regulación que a través de estos orificios de aquí nosotros de forma externa podemos ajustar la tensión más o menos del resorte de la aguja de la válvula. Es decir, si nosotros apretamos más, nuestro martillo tiene que vencer tanto la tensión que nosotros le estamos dando con la regulación como de la propia presión la presión de aire a la que nosotros estamos trabajando a través de nuestro regulador. En este caso la Catran, la válvula de la Catran es exactamente igual, solo que en vez de tener un eje de regulación tiene un disco de regulación que para nosotros poder regularlo tenemos que sacar el aire de la carabina y ajustarlo, apretarlo o aflojarlo en función de si queremos que esta tensión sea mayor o menor. Todo eso siempre tiene que ir equilibrado en función lógicamente de los disparos que nosotros vayamos a hacer y de la presión a la que nosotros estemos trabajando. Eso será un vídeo que ya haremos más adelante, cómo configurar una carabina en función de la presión, munición, un poco todo, pero en este vídeo me voy a centrar un poco en cuál es el funcionamiento de cada uno de las válvulas, tanto de la Krait MK1 como de la Catran, así como la válvula asistida que está incorporando la Krait MK2. Válvula asistida, como lo llaman unos, válvula balanceada, válvula compensada o equilibrada, y ahora os voy a explicar el funcionamiento de cada uno de ellas. Si os parece, empezamos por la más sencilla, por la que montan la gran mayoría de carabinas de aire comprimido, que sería una válvula de este tipo. Nosotros, cuando tenemos una válvula de este tipo, cuando nosotros golpeamos el martillo tiene que vencer dos cosas. Por un lado, la tensión que el resorte que sería, para que vosotros hagáis una idea, si yo desmonto ese disco, yo tendría esto así, ¿no? Yo tendría esto así. Entonces, nosotros cuando golpeamos nuestra válvula con el martillo tenemos que vencer, como os decía hace un momento, dos fuerzas. La primera sería la propia fuerza que el resorte está haciendo con la válvula empujándola hacia afuera, y segundo, tiene que vencer también la presión de aire a la que nosotros hayamos establecido nuestro regulador. Vamos a suponer que son 120 bar de presión. Entonces, nuestro martillo tiene que vencer el resorte y esos 120 bar para que la válvula se abra, el aire pueda salir por aquí, por ese trance de aquí, se dirija al cañón, empuje al balín y en consecuencia efectuar nuestro disparo. Esta válvula, el funcionamiento
funcionamiento de la válvula del Crate 1 sería exactamente igual. La única diferencia es que nosotros, sin desmontar la carabina, sin desgasificar el aire, sin desgasificar la carabina, podemos ajustarla de forma externa, esa tensión. El aire estaría ahí dentro, eso formaría también parte de nuestro plenum, y a lo mejor tú estás pensando, oye, pero si el aire está ahí dentro y nosotros esto está en la parte externa de la carabina, ¿cómo que no se sale el aire? Bueno, pues muy sencillo. Nosotros está que hay una junta tórica que se acopla perfectamente con el bloque donde está alojada la válvula y hace que el aire pues no se escape, y podemos ajustar esto está fuera de la carabina, ¿vale? Podemos ajustar nosotros la tensión de esta válvula por aquí. Ahora os voy a explicar un poco cuál es su funcionamiento. Vale, pues nosotros vamos a suponer que nosotros tenemos establecido la presión de trabajo de nuestro regulador en 120 bar. Este sería el plenum de esta carabina, ¿vale? En este caso sería una Catran. Nosotros tenemos 120 bar de presión y esa presión lógicamente está empujando para salir por algún lado. El único lado por el que puede salir, siempre y cuando no tengamos ninguna rotura de ninguna junta tórica, va a ser este de aquí, que va a ser el que nosotros vamos a abrir cuando golpeemos nuestra válvula. Esta aguja hace que la parte de aquí hace que nosotros mantengamos el sellado de la válvula, del aire. Por aquí hay un agujerito, como no sé si lo veréis. Vale, pues el interior de esa válvula hace que se selle con esta parte de aquí. Entonces está esperando que nosotros la golpeemos para que se abra, pase el aire y se dirija hacia el cañón. ¿Cómo? De la siguiente forma. Bueno, aquí veríamos nosotros que la válvula está aquí totalmente cerrada. Bien por la presión del aire que está empujando hacia afuera, y bien también por el muelle que está haciendo también que la tensión haga que se empuje hacia afuera y lógicamente se pegue en la pared, se clave y no deje pasar nada de aire. Vamos a ver qué sucede cuando esta aguja nosotros se mete dentro a través del golpe del martillo y cuál es el funcionamiento del aire. Bien chicos, pues ya tenemos la válvula abierta, como estáis viendo. Ahora la aguja está mucho más adentro y este espacio de aquí que antes estaba pegado a la pared de la válvula ahora está abierto. Entonces nosotros tenemos 120 bares de presión que están empujando. ¿Qué sucede? Que como ahora sí está el camino abierto, por así decirlo, pues esos 120 bares de presión se dirigen a través de los transfers hacia el cañón, empujar nuestro balín y hacer nuestro disparo. Nosotros hemos empujado la válvula y ahora tenemos dos elementos principales para que se cierre. Para empezar, la propia presión está empujando nuestra válvula, va a hacer que se cierre lógicamente, y además el muelle también está empujando porque se ha comprimido cuando le hemos golpeado, se ha comprimido y está empujando también para cerrarse. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros en vez de tener el regulador puesto a 120 bares, pues hay alguien que lo tiene, por ejemplo, establecido en 170 bar, por ejemplo, porque va a disparar con muchísima energía, quiere disparar balines muy pesados y tal? ¿Qué sucede? Que es posible que el martillo, cuando nosotros golpeamos, no venza, no abra por completo la aguja no abra por completo la válvula. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza suficiente para vencer los 170 bar que tenemos nosotros empujando hacia afuera, y aparte el muelle también está empujando hacia afuera. Entonces en este caso mucha gente que hace afloja la válvula, afloja la tensión del muelle, cambia el resorte del martillo para que el golpe sea más fuerte, y también cambian el martillo y le ponen un martillo más pesado para que el golpe sea mucho más fuerte y sea capaz ese golpe de vencer esos 170 kilos de presión que están empujando hacia la válvula para que se cierre, y ese resorte también está empujando. Entonces por eso mucha gente pues tiene que modificar el rifle con martillos más pesados, tiene que el resorte del martillo ponerle uno mucho más potente para que sea capaz de abrir la válvula como está aquí ahora y el aire pase de nuevo a través de los transfers hacia nuestro cañón. Entonces una vez que ha pasado esa misma presión y este resorte hace el cierre. Bueno, creo que más o menos ha quedado claro el funcionamiento de lo que viene siendo una válvula normal, tanto el de la Catran como el de la Crate MK1. La mayoría de carabinas llevan este tipo de válvula, ¿vale? Y el funcionamiento pues es prácticamente igual, aunque el diseño sea diferente, el funcionamiento es prácticamente igual. Ahora vamos a ver cuál sería el funcionamiento de la válvula del Crate MK2. Bueno chicos, aquí tenemos lo que sería el funcionamiento del Crate MK2. En principio, como estáis viendo, tú me podrías decir, pues estas válvulas son exactamente igual. Lo único que cambia es que la Catran tiene un disco de regulación y esta, en vez de tener un disco de regulación, tiene un tornillo de regulación. En el interior de esta válvula hay exactamente igual, hay un muelle
y una aguja. Y entonces si nosotros presionamos la aguja, como estáis viendo, el muelle hace que esa aguja salga hacia afuera. Pero hay una pequeña diferencia importante. Para empezar, os voy a enseñar la aguja que monta la Crate MK2. Si vosotros estáis viendo aquí, hay un pequeño orificio al final de la válvula, que ese pequeño orificio se conecta con otro orificio que está en el del ring que hace el cierre, ¿vale? La válvula del Crate MK1 no tiene ni un agujero ni tiene otro. Además, el grosor de una aguja y otra, como podéis ver, se nota bastante la diferencia. Entonces, ¿por qué tiene este agujero aquí que conecta con otro que viene por aquí? Os lo voy a explicar ahora mismo. Bien, esta sería la válvula de la Crate MK2, ¿vale? Nosotros tendríamos aquí, igual, vamos a seguir trabajando con la misma presión, con 120 bares de presión. Ahora mismo la válvula, como podéis ver, está cerrada, la aguja está fuera, y aquí que tenemos el conjunto de obturación está perfectamente cerrado y sellado. El sistema de sellado es prácticamente el mismo, es igual. La zona del asiento del ring está pegada, por así decirlo, al interior, a la pared del interior de la válvula, aunque está del MK1, pero bueno, es exactamente igual, ¿no? ¿Vale? Está perfectamente pegado y está haciendo un sellado perfecto para que el aire no pase por aquí y se nos vaya hacia el cañón. Bueno, pues nada, nosotros tenemos nuestro sistema de válvula, nuestro pleno a 120 bar, y nosotros tenemos aquí, pues todo esto está con nuestra presión que tenemos establecida. Aquí os voy a poner un 1. ¿Por qué os pongo un 1? Y aquí también os voy a poner un 1. ¿Por qué os pongo un 1? A nivel técnico, esto me lo ha explicado mi amigo Nono, que gracias a él yo puedo medio explicaros algunas de estas cosas. El 1 en planos técnicos significa que la presión es atmosférica, es decir, nosotros tenemos aquí 120 bares de presión, pero en el interior de la válvula no tenemos presión, no hay nada de presión, y lógicamente en lo que es la aguja y el transfer tampoco tenemos presión. Todo eso está a presión atmosférica, todo eso está esperando que nosotros golpeemos la válvula para que la presión actúe y en consecuencia se equilibre o se compense, de ahí su nombre, válvula compensada, válvula equilibrada, para que actúe pues para el fin para el que se ha creado este nuevo sistema, ¿no? ¿Y cuál sería ese? Nosotros tenemos la válvula cerrada y aquí tenemos esta pequeña cámara que estaría aquí dentro, ¿vale? Una pequeña cámara que está dentro, no es el interior de la válvula. El interior de la válvula, el interior sería este de aquí, ¿vale? Que lo tenemos a 120 bar de presión. Pero dentro de la válvula, si yo quito este tornillo, a ver, me voy a permitir un segundín. Esta pequeña espacio que tenemos aquí nosotros tiene también su muelle, ¿vale? Que es el que hace que nosotros cuando golpeamos la válvula vuelva a su sitio, ¿vale? Pues bueno, pues ese pequeño espacio no tiene presión, ¿vale? Nosotros en el interior de la válvula tenemos 120 bar de presión, pero en ese pequeño espacio no tenemos nada de presión. Voy a desplazarme, que me está empezando a dar el sol. Bueno, pues como os decía, nosotros dentro de esa pequeña cámara nosotros no tenemos nada de presión, con lo cual, ¿qué sucede? Cuando nosotros empujamos con nuestro martillo a la válvula, ahora no necesitamos un golpe tan fuerte como este de aquí, porque como os decía hace un momento, cuando nosotros golpeamos nuestra válvula, nuestro golpe tiene que vencer, por un lado, la presión que tenemos aquí dentro, y por otro lado, ese muelle. Ahora no, ahora solo tenemos que vencer ese muelle. Por eso el sistema de la Crate MK2, el sistema de martillo ha cambiado, y ahora ya no necesita un golpe tan fuerte para abrir la válvula, aunque la tengamos a 200 bar de presión. Ya sabéis que la válvula del MK2, tanto el regulador como el sistema de válvula, se puede trabajar hasta 200 bares de presión. Vosotros imaginaros esta válvula con 200 bares de presión aquí, cómo debería de ser el golpe de martillo para poder abrirla de forma completa. Os voy a mostrar, si os parece, la imagen de la válvula abierta, ¿vale? Ya hemos efectuado nuestro disparo y ya tenemos nuestra válvula completamente abierta. Nosotros estamos trabajando con 120 bar de presión, que lógicamente están empujando para salir por algún sitio. Como ahora nosotros hemos abierto la válvula, ahora todo esto está, como decía antes, toda esta zona de aquí, el interior de la válvula, está llena de aire regulado a 120 bares de presión. Ahora resulta que al abrir la válvula, este aire viene por aquí y se escapa y se va hacia el transfer y se va hacia el cañón para empujar nuestro balín. ¿Qué sucede? Como os he enseñado antes, en la aguja de la válvula, aquí tiene un pequeño orificio que conecta la válvula que conecta el exterior de la válvula con el interior de esta cámara. Cuando nosotros efectuamos el disparo, nosotros tenemos aquí el aire que pasa, se va hacia el transfer, pero también se mete dentro de esta pequeña cámara que os he enseñado anteriormente. Y ahora, esta pequeña cámara
también se nos llena de aire. Entonces nosotros tenemos 120 bar aquí, nosotros tenemos aquí también 120 bar de presión, nosotros tenemos aquí 120 bares de presión y nosotros tenemos aquí también, en toda esta zona de aquí, tenemos también 120 bares de presión. ¿Qué ha pasado? Que la presión se nos ha igualado en todo el sistema. Y por eso ahora se le llama a esta válvula compensada. La presión ha compensado todo el sistema, ha equilibrado todo el sistema. Y ahora ya, ¿qué es lo que va a efectuar el cierre de la válvula? El muelle. El muelle de la válvula ahora va a ser el que va a efectuar ese cierre. Entonces es uno de los motivos por los que nosotros cuando hacemos un disparo ya no necesitamos golpear de forma tan brusca nuestra válvula. Cuando se cierra esa válvula, vuelvo a la imagen anterior, cuando se cierra esa válvula, lógicamente aquí seguimos manteniendo 120 bares de presión y a través de los agujeritos de la aguja de la válvula, la presión que nosotros teníamos aquí de 120 bar también se escapa y se nos va. Y entonces pasamos de tener 120 bar ahí a nuevamente estar a presión atmosférica. Con lo cual, cuando nosotros volvamos a golpear nuestra válvula para efectuar un nuevo disparo, nosotros tenemos voy a borrar aquí bien. Nosotros tenemos 120 bar en toda esta zona de aquí. Tenemos 120 bar en toda esta zona de aquí. Pero esta zona de aquí, que es la que va a recibir el golpe del martillo, no tiene presión. Esta zona de aquí, que es la que efectúa, es la que hace la resistencia a nuestro martillo, toda esta zona de aquí no tiene presión. Entonces, ese es uno de los motivos por el que, como decía hace un momento, cuando nosotros golpeamos esta nueva válvula, no estamos luchando contra 120 bar de presión o no estamos luchando contra 190 bares de presión. Porque aquí no tenemos nada de presión. En el momento, insisto, que nosotros golpeemos la válvula, yo me voy a permitir que sea repetitivo, ¿vale? Porque como sé que es sencillo, pero quizá a la hora de explicarlo es un poco lío, ¿no? Cuando nosotros golpeamos una válvula con 120 bar, el aire viene por aquí, se nos escapa hacia arriba, pero también se nos escapa hacia adentro. Y tendríamos 190 bares de presión en todo el circuito. Como se igualan las presiones, ¿quién manda? El muelle, para efectuar ese cierre. Y una vez que se ha cerrado, esta presión que tenemos aquí, por los orificios que tiene la válvula, se nos escapa hacia afuera. Nosotros tenemos aquí 100 bares de presión. Una vez que se ha cerrado, esta presión se escapa y de nuevo quedaría a presión atmosférica, que sería un 1 a nivel técnico, y sería presión atmosférica, esperando otro golpe. Pero nosotros, mientras tenemos aquí 190 bares de presión, todo esto está con 190 bares de presión. Aquí, que es la cámara que recibe el golpe, que recibe el empuje, no hay nada de presión. Entonces podemos abrir la válvula y podemos hacer disparos mucho más suaves. Es una carabina, la MK2, mucho más ligera a la hora de disparar y no se necesita dar un golpe tan fuerte para abrir la válvula. Es también un poquito más silenciosa y sobre todo más agradable disparar cuando alguien la pone a una velocidad o a una potencia muy alta. Así que nada, chicos, espero haberos aclarado un poco cuál es el funcionamiento o cómo es el funcionamiento de esta nueva válvula asistida, la diferencia de esta válvula asistida con la válvula normal, la de la Catran, la de la Cray MK1, que es exactamente igual que la de la Catran, con la pequeña salvedad que se puede regular con el eje este de regulación. Y nada, chicos, cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, en los comentarios de este vídeo, pues me podéis dejar vuestras preguntas, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos pronto y espero que el vídeo os haya gustado. Venga, un saludo.